Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 8 en adelante. Damos lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así la palabra del Señor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Gloria a Dios. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Solamente en estas palabras, hermano, hay un montón de cosas que nosotros vamos a estar viendo. En primer lugar, de todos los que estamos acá, si alguno anhela en su corazón verdaderamente servir a Dios, tiene que entender esto. Y me refiero a la humildad del apóstol Pablo. Tomemos el ejemplo de cómo se presenta delante de los hermanos de Éfeso. Dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. El más pequeño. Un ejemplo que deberíamos tomar todos nosotros. ¿Cómo debe ser un siervo de Dios? No se presenta ni como el mayor, ni como el más grande, sino como el más pequeño de todos los santos. Ahora nosotros miramos la vida de Pablo y vemos que Pablo no era ningún improvisado. Y que ninguno de los otros apóstoles recibió la revelación que recibió Pablo. Aún que Pablo nunca estuvo en carne con el Señor Jesús. Los otros apóstoles vivieron, comieron juntos, anduvieron juntos, dormían juntos. Y Pablo no. Sin embargo, Pablo fue el escogido. Acá lo leemos. ¿Me está escuchando, hermano? Les decía que solamente en estos versículos hay muchas cosas que tenemos que ver. Primero vemos la humildad del apóstol, habiendo recibido toda la revelación en cuanto al Evangelio del Señor Jesús, vemos que no hay ningún tipo de exaltación en él, por su propia vida, ¿sí? No encontramos ni una sola palabra de jactancia personal. ¿Tenía motivo para hacerlo? Sí, porque él habrá podido decir, yo no anduve nunca, sin embargo me escogió a mí. ¿Podría haberse jactado? Sí, sin embargo no se jactó de nada. Y como le decía, no era ningún improvisado. Era una persona de estudio, tenía un oficio, estudió a los pies de Gamaliel, fue circuncidado al tercer día, fariseo de fariseo. ¿Qué le faltaba? Sin embargo, no se valió nada de las cosas que él tenía como hombre. Es más, dijo, lo tengo todo por basura por conocer al Señor. No se valió de nada como hombre. Por eso, hermano, no sé cuál es la palabra cuando veo que los hermanos ponen pensamiento, razonamiento, argumentos humanos que no tienen nada que ver con las cosas del Señor. Usan cualquier cosa para no venir al culto. Pero eso se va a terminar, ¿eh? Se va a terminar. Filipenses 3:8 ahí dice que lo tenía todo por basura con tal de ganar a Cristo.
Amén. Ahora, yo les decía que acá hay muchas cosas que tenemos que ver. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver en esto, el proceder de Dios. Usted fíjese, nosotros humanamente hubiéramos dicho, bueno, el Señor puede escoger a Pedro, a Juan, a Jacobo, los conoció, convivió con ellos, estuvieron con él. Sin embargo, vemos acá que Dios no ve como ve el hombre. ¿Qué vio Dios en Pablo? ¿Cuántos hombres religiosos habría habido en aquella época de Pablo, como tantas iglesias hay hoy en estos tiempos en que nos toca ministrar a nosotros? ¿Qué habrá visto el Señor en Pablo? Él reconoce el proceder de Dios y se presenta como el más pequeño de todos los santos. Eso es un ejemplo para todo aquel que quiera servir a Dios. Ahora miramos el proceder de Dios. Escogió a un hombre, a Pablo. Pero como Pablo era un hombre, como todos nosotros, cuando cumplió su ciclo acá en la tierra, tuvo que partir. Se fue Pablo, se fue Pablo. Las doctrinas bíblicas quedaron. Su palabra igual. Nosotros tenemos ejemplo de cómo siempre Dios procedió de esta misma forma. Nosotros somos todos testigos de esto. Cómo Dios también tomó la vida de un hombre para traernos la revelación que hoy nosotros podemos hablar. Siempre Dios procedió así. Cuando tomó la vida del pastor Juan, es algo que muchos no conocen, otros sí, pero tenemos que gozarnos de saber lo que Dios puede llegar a hacer con un hombre. A los 3 meses de tener el llamado, fue levantado como pastor. Él mismo confesaba que no sabía ni leer la Biblia. Eso a nosotros nos tiene que llenar de gozo, de alegría, porque podemos ver que todo lo que el pastor alcanzó, se lo dio Dios. Cómo Dios lo formó, un varón perfecto de Dios. Y hoy nosotros nos toca sostener todo lo que se nos fue enseñado a través de él. Como les decía, Pablo se fue, nuestro pastor también. Pero miren lo que la Biblia dice, miren lo que Pablo dice. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esa es su presentación. Pero miren lo que dice. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí nos detenemos otra vez. Pablo se fue. La revelación de su palabra está. Hoy usted y yo tenemos esta responsabilidad. ¿Me está escuchando, hermano? Un día no estaremos nosotros, vendrán otros. Pero si sostenemos la verdad y los que vienen también la sostienen, van a seguir con esta doctrina. ¿Me está escuchando? El proceder de Dios es así con aquellos que aman al Señor primeramente. Él le complace traer la revelación de su palabra y podemos nosotros, ¿cuál es nuestra seguridad? Que todo lo que hablamos lo podemos demostrar con la Biblia. Otra de las cosas que el pastor yo escuché en los comienzos que él decía, el día que ustedes me escuchen hablar algo que no está en la Biblia, no me crean. Yo le digo lo mismo. Acá ningún ministro habla nada que no esté fuera del contexto bíblico de Dios. Porque así fuimos enseñados. Así fuimos enseñados y así seguiremos. Hasta que suenen las trompetas o hasta que Dios nos llame, tenemos errores, nos equivocaremos en alguna cosa, pero la verdad de Dios la vamos a sostener a muerte. Le guste a quien le guste. ¿Me está escuchando, hermano?
Por eso les estoy diciendo que las cosas que los pensamientos, los argumentos humanos se van a acabar, se van a acabar. Esto es para los que quieren, para los que aman, para los que verdaderamente aprendieron a amar al Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Que el Señor nos ayude a entender estas cosas, ¿sí? Vemos que Pablo reconoce la gracia de Dios, que fue la que lo capacitaba a él para llevar adelante la responsabilidad que Dios le daba. Él sabía como hombre, como dijimos en un principio, una persona preparada, con oficio, había estudiado. Sin embargo, no se valió absolutamente de nada de lo que él tenía como hombre y entendió que era la gracia de Dios en él que lo capacitaba para llevar adelante lo que Dios le confiaba. Lo que Dios nos ha confiado a nosotros. Lo mismo, no es por nuestro intelecto, no es por lo que nosotros podamos llegar a conocer o saber como hombre. Es la gracia de Dios en nosotros. Por eso ningún hermano puede poner la excusa de decir yo no puedo. Más vale diga yo no quiero. Porque nadie puede decir que yo no puedo porque no es con el intelecto humano. No es con la sabiduría de hombre, es con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Es la que nos lleva, la que nos sostiene, la que nos hace que podamos hacer todas las cosas que Él demande de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero es tiempo que la iglesia entienda estas cosas. ¿Me está escuchando, hermano? Pablo sabía, porque mire la responsabilidad, anunciar, como dice acá, el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Es tremendo lo que el Señor le otorgaba a Pablo. Amén. Por eso, como él entendía, no consideraba nada como de él propio. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Desde los hermanos que hacen la limpieza hasta el portero. Todos tenemos que entender esto. Porque ni una planta podríamos poner si la gracia de Dios no está en nosotros. ¿Me están escuchando? O sea que es para todos. Es para todos. Reconocer la gracia de Dios que nos capacita para hacer todo lo que Dios demande de nosotros. Como los músicos, como los que tocan los instrumentos, como los que alaban a Dios, como los que limpian la iglesia. Todo depende de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para todos nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Entonces vemos que el Señor es el que lo escoge a Pablo para anunciar algo. Algo que no era fácil de predicar y de explicar. Porque habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Riqueza, como nosotros sabemos que no se refiere a riquezas materiales, sino a riquezas espirituales que estaban poseídas en Dios. ¿Va a entender esto? Entonces no era sencillo, pero Dios lo había tomado. Como nos tomó a todos nosotros. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Quién cree que lo tomó a usted? El Señor nos tomó a todos nosotros. Entonces nosotros todos los que estamos acá, todos, somos responsables de esto. Nadie va a poder escapar de esta responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que ya hemos oído. Dios sabe que hemos oído. Nadie va a poder decir, no, yo no sabía. Esto es algo que Dios lo hizo así, porque Dios es sabio. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Las inescrutables riquezas espirituales poseídas en Dios. Inescrutables porque no se puede medir. ¿No dice Pablo para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad? ¿Cómo hacemos para medir para arriba, para abajo, para el costado? Bueno, las riquezas de Cristo son igual. No se puede sondear, no se puede medir. Eso habla de inescrutables. Se ve que no era una cosa sencilla para Pablo. Pero no se trataba de Pablo, se trataba de Dios. Para nosotros lo mismo, no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cuánto decimos gloria a Dios?
Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente que tenía la responsabilidad de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, sino también de aclarar. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mire qué tremendo. Pablo no está, se fue. Nuestro pastor no está, se fue. Por gracia y misericordia todavía estamos nosotros. No nos es delegado a nosotros ahora aclarar lo que los hombres no ven. ¿Para qué cree que Dios nos hace ver a nosotros? ¿Para que lo guardemos para nosotros? No, para que lo extendamos. ¿Sabe cuántos hay que están ciegos en cuanto a esto que nosotros vemos? ¿Sabe cuántos ciegos espirituales hay y que nosotros tenemos por gracia y misericordia de Dios la visión de ver lo que otros no ven? Entonces leemos y decimos que es para nosotros. También tenemos la responsabilidad delante de Dios de aclarar, porque aclarar significa hacer que los hombres vean. No que usted no crea que todas las iglesias ven lo que usted ve. No crea que todas las iglesias oyen lo que ustedes escuchan. ¿Me está escuchando, hermano? Yo siempre le digo, vayan y recorran las iglesias. Recorran, tienen el permiso. Y va a ver si oyen lo que se oyen, lo que escuchan acá, predique quien predique. ¿Por qué? Porque es un ministerio levantado por Dios. Y Dios se hace cargo de lo que Él llamó. ¿Me están escuchando? No es que nosotros nos peleamos con un pastor y nos pusimos una iglesia por nuestra cuenta, no. Este es un ministerio que fue levantado por Dios, que tomó la vida de un hombre, nuestro hermano Pastor Juan, y por medio de él vinimos todos nosotros. Pero el ministerio lo levantó el Señor. Por eso es que se sostiene. ¿Cuántas veces el diablo lo quiso destruir? Piensen, ¿cuántas veces lo quiso destruir? ¿Cree que va a poder algo que levantó Dios? ¿Cree que va a poder ir contra de Dios? Podrá pasar un montón de cosas, pero nadie va a poder destruir un ministerio a donde fue levantado por el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces dele gracias a Dios en el lugar que usted está, hermano. Amén. Entonces Pablo dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Gracias a Dios que para nosotros dejó de ser un misterio escondido, hoy es una verdad revelada. ¿Por qué? Porque a Dios le plació que así sea con nosotros. Yo siempre le digo a los hermanos, no es que nosotros seamos mejores que nadie, pero a Dios le plació revelarnos esto. ¿Puede alguien objetar lo que Dios hace? ¿No es soberano el Señor? Entonces, nadie puede decir nada, Él hace como Él quiere. Así como escogió a Pablo, habiendo estado con los 12 discípulos que anduvieron con Él, sin embargo, escogió a Pablo. Hay miles de iglesias, sin embargo, a esta iglesia Dios le reveló su palabra. No digo que somos los únicos, no. Dios tiene por todos lados su iglesia. Pero en lo que a nosotros nos corresponde, tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos delante de Dios. A su nombre. Entonces dice, misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mire, si Dios esconde algo y si Él no lo revela, ¿quién lo encuentra? Entonces miremos lo que hemos recibido. Porque si Dios lo tenía escondido desde los tiempos y de las edades, ahora, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Ah, ¿por qué antes no? ¿Ahora es el tiempo? Daniel, el profeta Daniel, un profeta de Dios, quiso indagar en cosas que él quería entender, quería saber.
Y el Señor le dijo que guardara, que sellara esas palabras porque eran para el tiempo del fin. Y nosotros estamos en el tiempo del fin, por eso acá dice, ahora. ¿Por qué antes no? Porque no era el tiempo. No era el tiempo. Y los tiempos están en las manos de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que estar atentos a los tiempos que nos toca vivir. No podemos quedarnos en el tiempo, estar atrasados, ni tampoco podemos adelantarnos. El Espíritu Santo de Dios nos va llevando. Y Él nos va haciendo dar todos los pasos que sean necesarios conforme a lo que Él tenga pensado y establecido con todos nosotros como iglesia. ¿Me están escuchando? Entonces vemos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué valor tiene para usted esto? Porque la iglesia la formamos todos nosotros. Quiere decir que Dios nos escogió para que por medio de nosotros sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Él. ¿Qué tan honroso es esto para usted, hermano? ¿Qué tan glorioso es para todos nosotros saber que Dios nos haya escogido para esto? Porque así dice las Escrituras. No estamos inventando nada. ¿No dice así? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Ahora, porque ahora es el tiempo de Dios, dada a conocer por medio de la iglesia. Pero mira lo que dice, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué tan tremendo es esto? Mire, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros estamos allí con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Bueno. Acá Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros, a los principados y potestades, ¿en dónde? ¿No dicen los lugares celestiales? Quiere decir que los principados y potestades están allá también, pero no tienen la revelación que tiene la iglesia. Ellos van a tener conocimiento de esto por medio de nosotros. Entonces, miramos que los principados y las potestades son superiores al hombre natural. Pero como nosotros no somos un hombre natural, somos un hombre espiritual, a nosotros se nos dio más que a ellos. Por eso es que ellos van a recibir por medio de nosotros este conocimiento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Me está escuchando, hermano? Le digo para que entienda y sepa y le dé el valor a las cosas que ha recibido. A veces la iglesia anda, ¿no es cierto?, cabizbaja espiritualmente hablando porque no entiende el valor de las cosas que Dios le ha dado. Mira qué privilegio. Ahora dice que por medio de la iglesia sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cree que es para cualquiera esto? ¿No es una honra de parte de Dios para todos nosotros? Que el Señor nos ayude a entender para que nos gocemos. Y para que le demos el valor que tiene, hermano. ¿Me está escuchando? Vio que Pablo dice la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuántas cosas, de qué tantas maneras tendrá el Señor para hacer lo que Él quiere hacer? Nosotros, de solo mirar la creación, tenemos que imaginarlo. Usted se para a la noche, digamos, un día que esté claro el cielo, va a ver las estrellas, va a ver la luna, en el día va a ver, disfrutar del sol, si se va para algún lado, digamos para el norte del país, va a ver las montañas, y va a decir, ¿todo eso es creación de Dios? Todo eso, la multiforme sabiduría de Dios, hizo posible la creación de tantas cosas que nuestros ojos pueden ver y contemplar.
¿Se puso a pensar alguna vez qué tan grande es la multiforme sabiduría de Dios? Él creó todas las cosas, Él formó todas las cosas. No le puso cerrojo al mar. No puede salirse de su cauce normal. Detente, le dijo. No puede salirse. Le puso cerrojo al mar. ¿Qué tanto es grande es la multiforme sabiduría de Dios? Y todo eso va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces pensemos, hermano, en esto. Pensemos y gocémonos en la presencia del Señor. Alabémosles a Él que nos dio este privilegio. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que el Espíritu Santo nos convenza de esto. Amén. Entonces vemos, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medios de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué terrible lo que Pablo nos enseña. Como le dije a un principio, Dios sabe lo que Él nos habló. Dios sabe lo que Él nos enseñó. Y nadie va a poder eludir esta responsabilidad. Ahora, si nosotros nos detenemos a pensar un poquito, la pregunta sería para todos, yo me incluyo, hermano, La pregunta sería para todos. ¿Por qué muchas veces algo que tendría que ser un deleite se produce en una carga? Tendría que ser un deleite que Dios nos haya escogido para anunciar el Evangelio de la gracia. Pero Dios tiene que estar, hermano, hay que ir a predicar, hermano, hay que ir a evangelizar, hermano, hay que ir a la oración, hermano, tienen que venir a los grupos, hermano, hay que ir a las manualidades, hermano, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a entender la responsabilidad delante de Dios? ¿Cuándo le vamos a dar gracias a Dios por el privilegio de este llamado? ¿Cuándo? Que el Señor nos ayude. ¿Me están escuchando? Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito del Padre, un propósito eterno, ¿no es cierto? Para que se cumpla esto de anunciar todo lo que Pablo nos viene hablando acá. Estaba en los planes del Padre un propósito eterno. ¿Sabe que la palabra de Dios no caduca nunca? Nosotros como ministerio, nunca va a escuchar usted a ningún ministro de este lugar que va a decir eso ya pasó de moda. Ya no, eso ya no es para este tiempo. La Biblia dice, Hebreo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Me está escuchando? Entonces usted y yo somos los encargados de sostener esto. Contra viento y marea. Van a venir con un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? Lo que vemos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que Dios dice. ¿Me está escuchando, hermano? No se olvide que Dios lo escogió y lo llamó para esto. Yo no lo llamé a usted. Fue Dios el que lo llamó. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces vemos qué privilegio. Los principados y potestades van a recibir esto por medio de la iglesia. Amén. Entonces Dios, el propósito de Dios era eterno. Mire que dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. No podía ser de otra manera porque Cristo es eterno. Al estar el propósito en Él, es eterno. No podemos decir, bueno, no, pero eso ya no es tan así, ya podemos hablar de otras cosas, no. Esto sigue firme. No se puede detener. Vendrán otras generaciones después de nosotros y tendríamos que inculcarle a los que vengan que sostengan esto. Nadie sabe ni el día ni la hora que van a sonar las trompetas. Pero mientras dure nuestro andar acá en la tierra, no tenemos que apartarnos ni a diestra ni a siniestra de este propósito. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios?
No tenemos que apartarnos ni a diestra ni a siniestra, hermano, de lo que Dios nos ha confiado. Porque fue Dios que nos ha confiado y nos ha llamado para esto. ¿Me está escuchando? Bendito su nombre. Ojalá que el Espíritu Santo nos dé convicción de lo que estamos hablando. Propósito eterno, sí lo hizo en Cristo. ¿Amén? ¿Se cumplirá el propósito? Seguro que sí. Ahora, ¿cuánto estamos acá? No sé, 80 hermanos. No sé cuánto habrá, no importa. Pero a nosotros, a todos, también nos llamó con un propósito. ¿Cuántos saben que nos llamó con un propósito? Una de las cosas que el pastor se desgastaba la garganta explicando, uno de los principales, ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere ser como el Señor? Porque alcanzar la imagen de Cristo, usted nunca lo vio al Señor. ¿Cómo será? ¿Alto? ¿Bajo? ¿Delgado? ¿Rubio? ¿Morocho? ¿Cómo alcanzamos su imagen? Lo vemos a través de la Biblia. Vemos cómo era su carácter, cómo era su bondad, cómo era su amor, cómo se condujo estando en la tierra como un hombre. El que quiera alcanzar esa imagen tiene que practicar. Y uno de los propósitos principales por lo cual Dios nos llamó es ese. Después viene todo lo demás. Como ser la esposa del Cordero, habitar la ciudad celestial. ¿Y cuántas promesas más que tenemos de parte de Dios? ¿Quiénes quieren? Dios nos llamó para esto. Nos está preparando para esto. Pero en el corazón tenemos que disponer nosotros. Rechazando de una vez y para siempre cualquier tipo de pensamiento y razonamiento como hombre. ¿Me están escuchando, hermano? Partamos de la base que con nuestro pensamiento y con nuestro razonamiento nos íbamos al infierno. ¿Por qué queremos todavía persistir en andar en pensamiento y en razonamiento de hombre cuando Dios nos dio su espíritu? ¿Para qué cree que nos dio su espíritu? ¿Para que nos sigamos manejando como hombre? No, para que nos dejemos guiar por ese espíritu. Si ese espíritu nos guiara todos los días, tenemos que estar tranquilos. ¿Se equivocará el Espíritu de Dios como tenemos que andar nosotros? ¿Pero quién le consulta? ¿Quién le consulta? ¿Quién le pregunta apenas abre los ojos, Señor? ¿Qué quieres que haga? No me dejes hablar nada que no sea tuyo. No me dejes hacer nada que no sea tuyo. Señor, que este día sea un día, prepara para que yo le pueda hablar a alguien. Y así tener esa comunión íntima, apenas abre los ojos, tener ese diálogo con el Señor. Entonces sale confiado, si tiene que ir a trabajar, si tiene que ir a cualquier lado, sale confiado porque sale que va bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero si sale así, sin consultar, confía en lo que usted sabe, en su intelecto, y bueno, por eso muchas veces son los dolores de cabeza después. A su nombre. ¿No ve lo que dice el verso 12? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, habla del Señor y dice, ¿en quién tenemos seguridad y acceso con confianza? Pero si no le consultamos, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Clarita las Escrituras. ¿Tiene confianza en el Señor? Demuéstrele que tiene confianza en Él. Que usted no confía más en usted como hombre. Que toda su confianza la puso en Él. ¿En quién tenemos seguridad y acceso con confianza? El mundo se vuelve loco por la seguridad. Y nosotros la tenemos en Cristo. ¿Quién nos puede tocar si la tenemos en Él? Los hombres se vuelven locos, no le encuentran la forma. Muerte todos los días, asalto todos los días, violaciones, cuántas cosas. Las cárceles atestadas de gente salen peor que cuando entran. Porque el hombre, si no lo cambia el Señor, no lo puede cambiar nadie.
ni la policía, ni el ejército, ninguna autoridad terrenal, porque no les he dado. El único que puede transformar el corazón del hombre es Dios. ¿Me está escuchando? Por eso que ellos se van a... Mire, no sé lo que pueden llegar a hacer, pero siempre van a estar con el mismo. Al contrario, cada vez se multiplica más la maldad. Se cumple la palabra, se cumple la palabra. Pero a nosotros, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿En quién tenemos seguridad? ¿Cuántos están seguros en el Señor? Hermano, para que alguien nos toque un cabello, si no tiene el permiso del Señor, nadie nos puede tocar ni un cabello. Nos pueden pegar un tiro y no nos morimos nada si Dios no nos llama. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso dice, ¿en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Entonces Pablo culmina diciendo, por lo cual pido, ya está hablando de Él, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué le quería manifestar a Pablo a los hermanos de Éfeso? Que no entren en aflicciones si lo veían preso. Si estaba atribulado, todo él tenía que pasar por causa de ello para que el pueblo reciba la bendición de Dios. Siempre fue así, siempre fue así. Siempre alguien tuvo que pagar el costo. ¿Me está escuchando? Siempre fue y seguirá siendo así. Ustedes ni cuenta se dan, pero es así. Siempre hay alguien que paga el costo para que los demás reciban la bendición. Así fue con nuestro pastor Juan, con el apóstol Pablo, con todos los ministros que vinieron y que van a venir. Siempre alguien paga el precio. Entonces ustedes no critiquen si ve un ministro que está enfermo, si ve que le está pasando algo. No diga como hay tantos que se llenan la boca, ¿qué habrá hecho para que le pase eso? No, hay que pagar el costo. A Dios le place que así sea, que un ministro alcance un conocimiento pleno de todas las cosas de esta manera. Porque ¿qué pasaría si cualquier hombre alcanza un conocimiento pleno de todas las cosas sin padecer nada? ¿Sabe lo que diría el hombre? Yo soy Dios. Entonces Dios nos hace pasar por todas las cosas que Él quiere que pasemos para que aprendamos que Él está en el asunto, que Él es el único que nos puede sacar a lugares espaciosos cuando estamos caídos, cuando estamos enfermos, cuando ya parecería que no damos más, parecería que no tenemos más fuerza. Ahí viene el poder de Dios y nos levanta. Eso para que nunca nos pongamos orgullosos y pensemos que somos nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Ojalá que el Espíritu Santo nos dé convicción de todas estas cosas, hermano. Amén. Pablo decía, no desmayéis, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. ¿Ve? Le dice, por ellos, las cuales son vuestra gloria. ¿Ve? Para ellos era gloria porque por medio de las tribulaciones de Pablo ellos eran bendecidos. ¿Ustedes no tienen bendición de Dios? ¿La palabra no es una bendición de Dios? Aprovecho esto para que los hermanos entiendan algo simple, porque yo escuché a alguien que pasó hoy a testificar. Mire, ahora va a terminar el culto, cada uno nos vamos a nuestras casas, va a llegar la noche, después de cenar iremos a dormir, y mañana, con el favor de Dios, abriremos los ojos. Eso ya es motivo más que suficiente para agradecer a Dios. Algunos dicen, y no sabía, no tengo motivo, no sabía cómo. No. Solamente con abrir los ojos a la mañana, ya tenemos que darle gracias a Dios porque Él es el autor y dador de la vida. El hecho es que abrimos los ojos cada mañana porque Él nos sigue dando la vida. Nos regala un día más de vida. Mira si no tenemos para agradecer. Amén de eso, todos los que están aquí por lo menos un don espiritual tienen. El don de la vida eterna lo tienen todos. ¿Cómo no van a pasar a agradecer, Señor, gracias por la vida eterna que tú me diste? Por lo menos eso. Mire si tienen motivo para agradecer. Que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas. Amén. Y no se olvide que la vergüenza no es para los hijos de Dios. Es un temor que impide que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. No tenemos que tener vergüenza, hermano. ¿No nos hizo libre? Disfrutemos de la libertad con que Él nos hizo libre. A su nombre, nos ponemos de pie.
¿Está contento? ¿Puede decir gloria a Dios? Oramos al Señor. Padre querido, he hablado tu palabra conforme tu Espíritu Santo puso en mi boca. Qué hermoso es saber y comprender, Señor mío, tu propósito, tu llamado. Que somos tuyos, Señor mío, que tú nos has llamado con un propósito. Hoy no está Pablo, no están los otros ministros, pero estamos nosotros, Señor, para aclarar, para anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ayúdanos a entender, a comprender este propósito y este llamado en tu mano y a tu cuidado. Yo encomiendo mi vida y la vida de mis hermanos y que sea todo como tú lo has hablado para tu gloria y para tu honra. En tu mano yo encomiendo mi vida y en tu nombre bendigo a tu pueblo.